La salud de Norberto, Javier, Jessica, Julia y Ana, y por el eterno descanso de Natividad del Carmen Álvarez, Amparo Arancibia, César Sánchez, Samir Fornor y Omar Zambrano. En los comienzos del tiempo durante el año se nos descubre la llamada de Jesús a sus discípulos. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. Buenos días. Otro domingo, pero ahora comenzando el tiempo durante el año. Si bien lo empezamos el lunes, segundo domingo, y estos domingos son particularmente importantes, porque vamos a ver los comienzos del ministerio de Jesús, de la vocación de los discípulos, y esto significa que nos permite entender por dónde va caminando el Maestro y cómo se va realizando ese discipulado. Nosotros estamos llamados a esto. Por eso son tiempos de fuerte aprendizaje, donde desde la palabra vamos descubriendo qué se nos pide. Así nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz de Dios esté con ustedes. Parte de la tarea de Jesús fue llamar y formar discípulos y así continuar su misión. Pero es fundamental descubrir los primeros momentos, la llamada inicial y las primeras experiencias que hicieron y que marcaron sus vidas discipulares. Todas las opciones, acciones, gestos y palabras del Señor fueron asumidos por sus seguidores. Cuando entendemos que ser cristiano es, entre otras cosas, ser discípulo, empezamos a prestar más atención a los textos bíblicos, porque empezamos a descubrir que Jesús llamó, porque eligió. Jesús fue formando, fue acompañando, fue corrigiendo, fue animando. Es decir, empezamos a darnos cuenta que ahí hay un modelo de cómo está llamada a ser nuestra respuesta. Ir al encuentro, dejar nuestro propio lugar, saber ver, aprender a escuchar. Son todas exigencias para que se pueda ir dando esa conversión de la mente y del corazón. Esto muchas veces nos cuesta, posiblemente muchas veces no lo hacemos. Por eso otra vez pedimos perdón. Jesús, que seguís dándonos tu palabra que ilumina y vivifica. Señor, ten piedad. Jesús, que nos seguís llamando a seguirte. Cristo, ten piedad.
Jesús, que nos seguís animando con tu Espíritu. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La figura clave de Samuel está presentada desde una llamada de Dios muy especial. Su palabra le es dirigida para descubrir la presencia del Señor y su misión. Lectura del primer libro de Samuel. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Samuel fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, porque me has llamado. Pero Elí le dijo: yo no te llamé, vuelve a acostarte. Y él se fue a acostar. El Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy porque me has llamado. Elí le respondió: yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel aún no conocía al Señor y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy porque me has llamado. Entonces Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven y dijo a Samuel: ve a acostarte, y si alguien te llama, tú dirás: habla, Señor, porque tu servidor escucha. Y Samuel fue a acostarse en su sitio. Entonces vino el Señor, se detuvo y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Él respondió: habla, porque tu servidor escucha. Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Palabra de Dios. En el poema de este salmo nos encontramos con un canto de acción de gracias por la liberación de un peligro grave.
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. Me pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad, y tu ley está en mi corazón. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrados mis labios, tú lo sabes, Señor. San Pablo presenta una antropología iluminada desde la fe y animada por la acción del Espíritu. Allí se apoya el compromiso del creyente. Lectura de la primera carta del apóstol Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Eviten la fornicación. Cualquier otro pecado cometido por el hombre es exterior a su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, sino que han sido comprados. ¿Y a qué precio? Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. Palabra de Dios. El llamado a los primeros discípulos está marcado por el testimonio del Bautista y como experiencia viva de Jesús. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos y, mirando a Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué quieren?». Ellos le respondieron: «Rabí», que traducido significa maestro, «¿dónde vives?». «Vengan y lo verán», les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que traducido significa Pedro. Palabra del Señor.
Al comenzar la misa, indirectamente, lo que ahora hago directamente, les proponía valorar más estos fines de semana, estos domingos, ¿no? Estas liturgias dominicales del comienzo del tiempo durante el año. A veces, como también nos pasa con el Adviento, con Navidad, estamos mal ubicados en el hemisferio sur, porque nos agarra una época complicada, social, civil, laboral. Y estos primeros domingos nos agarran ya cansados del año pasado, algunos de vacaciones. Y son domingos, yo diría, fundantes. Son domingos muy particulares. Algunos dirán, todos son importantes, obviamente. Pero estos comienzos justamente nos están mostrando los comienzos de Jesús. Y los comienzos siempre son de alguna manera significativos. Marcan la opción fundamental, marcan las líneas determinantes, van marcando por dónde va a seguir desarrollando todo su ministerio. Y entre estas cosas, el tema del discipulado. Algo que en general lo tenemos muy olvidado en el mundo católico. Es verdad que el documento de Aparecida, que la gran mayoría del mundo católico no los lee, hablaba justamente de esto, ¿no? Discípulos y misioneros. Después se le sacó la idea del I para que sea una misma realidad, discípulos, misioneros. Pero esto es interesante porque la existencia cristiana no es religión cristiana, es existencia cristiana, es vida cristiana. Implica esta actitud que jamás desaparece, que es ser discípulos. Y en torno a este tema, más que tema como realidad de fe, los textos de hoy son bellísimos y tienen muchos pequeños y fundamentales elementos. Obviamente no voy a agotar todo, pero hay dos o tres que me parece que hoy hay que rescatarlos. Primer lectura y evangelio nos ofrecen algunos elementos comunes. El primero, ¿cuál es? Lo testimonial. Lo testimonial. Doy por supuesto, quizás sea un error, no puedo decir todo porque no lo sé, no hay tiempo, que siempre la iniciativa es de Dios. Siempre Él es el que sale al encuentro del hombre. Lo doy por supuesto. Entonces lo segundo, lo primero que quiero compartir es esto, lo testimonial. La fe es testimonial. ¿Qué significa? Que hay un alguien que cree, mejor, hay un pueblo que cree, hay una comunidad que cree, y desde esa experiencia que ya se da, nosotros podemos ir aprendiendo, nosotros vamos a ir escuchando. La primera lectura, Samuel, un personaje muy importante en la historia judía, chiquitito, entregado por la madre en el templo. Dios le comienza a hablar y el pobre está perdido porque no sabe, no tiene esta experiencia, nunca la vivió, desconoce. Por eso va y pregunta: vos me llamaste. Y el hombre de fe, que después se da cuenta, es el que empieza a orientarlo para que aprenda a escuchar la palabra de Dios. Esto supone algo que lo tenemos muy olvidado, porque hablar de lo testimonial es hablar de comunidades testimoniales, además de personas. Y esto implica entender que la fe, que si bien es personal, es fundamentalmente eclesial. Esto se ha debilitado muchísimo en el mundo católico. Y en una cultura profundamente individualista, esto se ha potenciado. Yo creo, lo cual es verdad a medias. Porque yo creo, pero porque formo parte de una comunidad creyente.
Si solamente me quedo en el yo creo, es muy fácil y muy común ir lentamente desvirtuando la misma fe. ¿Por qué? Porque es muy posible que empiece a creer lo que yo quiero creer. Necesito de los testigos, necesito de la experiencia de la comunidad, necesito de aquellos que por diferentes motivos se han preparado, han madurado, han crecido. No perdamos nunca de vista esta dimensión eclesial. No es mi fe, creo en lo que la Iglesia cree. Y esto para la Iglesia siempre va a ser un desafío. Desde una perspectiva es algo maravilloso. Dios, que se hizo hombre, el Hijo de Dios que se hace hombre, se encarna, vive en una comunidad de una manera especial. Esto hace de la Iglesia algo extraordinario, pero también es su debilidad. Porque si no vive la madurez de la fe, se puede volver obstáculo. Por eso ella, la comunidad, es la que está permanentemente convirtiéndose, permanentemente renovándose. Esto para nosotros es vital, en dos perspectivas. Yo discípulo, si no me animo a escuchar a esa comunidad, si no me animo a escuchar al Dios que se hace palabra y presencia en una comunidad creyente, difícilmente crezca. Y la segunda es que yo estoy llamado a volverme testigo de esa fe. Y no puedo testimoniar cualquier cosa. Por eso, fíjense que de las primeras acciones que hace Jesús es llamar discípulos. En los sinópticos de una manera, sobre todo Mateo y Marcos, quizás muy simplista. Lucas tiene algo un poquitito más elaborado. Y Juan nos regala el texto de hoy. ¿Quién es el testigo? El Bautista. El Bautista que señala a aquel que tiene que ser creído. Esto me gusta. No es señalar a un tipo más. El Bautista se vuelve testigo del que el Padre envía. Y eso alcanza para empezar. Y eso es tan fuerte que provoca que dos de los discípulos del Bautista se vayan con Jesús. Y la escena está muy bien armada por Juan, el evangelista, porque lo sigue y Jesús comienza con una pregunta: ¿qué quieren? Y esto nos abre a un segundo profundo tema, que es el deseo de Dios, es las ganas de Dios. Es la voluntad, es la decisión. San Agustín decía que para el que cree tengo 1000 respuestas, para el que no cree no tengo ninguna. Y tiene que ver con esto. No se impone la fe, tiene que existir en la persona algo de expectativa, de anhelo, de deseo, de ganas, de gusto, de atención, un algo que lo predisponga. Eso generalmente se va logrando con los testigos. Y volvemos a los testigos. No puedo dejar de ir pensando con otros textos. No me quiero extender, pero el mismo evangelista Juan 2 veces va a hablar de una cierta eficacia pastoral. Cuando se amen y cuando sean uno. Es decir, cuando se vive auténticamente la fe eclesialmente, además de personalmente, ese testimonio de alguna u otra manera impacta, de alguna u de otra manera despierta, no sé si en todos, pero en muchos, un cierto deseo, una cierta expectativa.
Pero el testigo no es el objeto de la fe. Por eso se lo derivan a Jesús. ¿Dónde vivís? Es lo que se les ocurre preguntar a estos dos. ¿Dónde vivís? Una primera respuesta a eso sería el lugar donde está hospedado. Pero Juan, el evangelista, que siempre va más profundamente, apunta a ¿quién sos? ¿Quién sos? Hoy le diríamos el misterio más rico de Jesús. Vengan y lo verán. El verbo ver es el centro, diríamos literario, de toda la escena. Ver. Pero antes hay que ir. ¿Qué significa ir? ¿Simplemente un movimiento físico de un traslado de un lugar a otro? ¿O es desinstalarse de un lugar para poder instalarme el otro? Yo diría, es salir de cualquier forma de prejuicio, de preconcepto respecto de aquel que me está invitando a conocerlo. Diríamos, es ir al Jesús real, no al Jesús inventado, creado, producido. ¿Y esto qué implica? Es el encuentro. Es el encuentro. Y acá estamos en el núcleo mismo, en el centro mismo de esta propuesta discipular. Me viene a la mente, lo fui pensando esta semana, aquello de Benedicto, sigue siendo riquísimo, lo retoma Francisco, cuando dice que en el fondo creer no es una decisión por una idea o un modelo moral, sino por el encuentro con un acontecimiento, sobre todo con una persona que es capaz de darle una orientación totalmente nueva a la vida. Acá arranca el discipulado. Es el encuentro con Jesús. ¿Qué es el encuentro con Jesús? Es tocarlo, es verlo, es sentirlo, es escucharlo, es tenerlo presente. El testimonio del Bautista fue un disparador necesario, pero ya ahora insuficiente. Porque cada uno estamos llamados a vivir esta experiencia. Lo que yo agregaría que el encuentro no es un encuentro único, sino un estado permanente. A veces nos falta resaltar este aspecto. Hablamos de un encuentro. ¿Cuánta gente ha hecho algún encuentro? En las últimas décadas ha habido retiros de todo tipo, mal llamados de impacto, que han provocado emociones maravillosas, inicios de fe, pero después, porque el discipulado tiene como característica, tercer elemento, la continuidad. No es producto de una emoción, que puede existir. El encuentro toca lo más profundo del hombre, bíblicamente el corazón, donde yo decido. Y me doy cuenta que solo en la continuidad, en la permanencia, en la fidelidad al seguimiento, es donde vamos de a poco desentrañando a Jesús. Una de las tareas que más le llevó tiempo al maestro fue formar discípulos. Esto lo decimos muy poco. Quizás porque no tenemos incorporado esta dimensión esencialísima de nuestra condición cristiana.
vengan y verán. Salgan de su lugar y anímense a ver con otros ojos. Esto impactó de tal modo. Hay dos pequeños datos del Evangelio. Se acordaban la hora e inmediatamente testimonian lo que vivieron. Esto está presentado el segundo domingo del tiempo durante el año. ¿Qué significa? Que sin discipulado no hay apostolado, que sin discipulado no hay compromiso social, que sin discipulado no hay evangelización, que sin discipulado no hay nada en la iglesia que sea eficaz. ¿Por qué? Porque estaremos reproduciendo lenguajes de otros, relatos de otros, meras acciones. Si no hay una profunda experiencia de Jesús que transforme a la persona en su totalidad, no hay una acción al estilo de Jesús. Esto está detrás. Por eso es tan importante esta temática. Más que temática, esta realidad cristiana. El que no se enamora de Jesús no puede hablar de Jesús. El que no se deja seducir por Jesús, es imposible que traduzca las obras de Jesús. Reproducirá algunas acciones, o peor, haremos caricatura evangélica que tanto mal hace. Porque solo el que se anima a tomar en serio este seguimiento empieza a dejar que su pensar, su sentir, su elegir y su hacer sean auténticamente evangélicos. Él elige, Él llama, Él forma. Nos elige como comunidad y esto implica obviamente una decisión personal. Nos elige para estar con Él y para predicar. El objetivo es el reino. Esto es una escuela cristiana. Es una escuela de vida. Es un marco donde se va moldeando hombres nuevos. En lo personal creo que esto es una de las grandes debilidades de este tiempo en la iglesia. Por eso a veces andamos como saltando de una acción a otra, de un proyecto a otro, de un plan a otro. Pero no terminamos de pensar como Jesús y sentir como Jesús. Los invito a que estos días trabajemos estos textos. No se encuentran en internet. El Evangelio es el de Juan, primer capítulo, del versículo 35 en adelante. Encuentran enseguida. Métanse en la escena. Métanse en la escena. Escuchen testigos. Tantos deben haber habido en la vida de ustedes. En la mía está plagada de testigos en la fe. Hay que animarse a desandar un camino para ir donde está Jesús. Escuchar una palabra que evidentemente nos va a cuestionar en cosas. Pero ese encuentro es el que tiene la capacidad de impactar en lo que pensamos y sentimos. Que el Evangelio se meta en lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros. Que el Evangelio nos alcance y nos transforme en lo más profundo que somos y tenemos.
Como iglesia que escucha y deja que la palabra resuene en su interior, queriendo convertirnos a ella, presentamos nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Padre, escúchanos. Para que la Iglesia, animada por el Espíritu, reproduzca las opciones y acciones de Jesús: amor, entrega y servicio. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos los pueblos que están viviendo conflictos, para que alcancen la paz y la reconciliación. Oremos. Padre, escúchanos. Para que América Latina viva un renovado llamado a una fe comprometida en la transformación de la realidad. Oremos. Padre, escúchanos. Para que la Argentina, por la educación, el trabajo y la justicia, sea un país donde todos tengan las mismas oportunidades de crecer y vivir dignamente. Oremos. Padre, escúchanos. Y para que nuestra parroquia, creciendo en su actitud discipular, asuma el estilo de vida evangélica y la convierta en servidora del Señor y del hombre. Oremos. Padre, escúchanos. Padre, todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Como discípulos de Jesús, sepamos ofrecer nuestras vidas, nuestro compromiso y nuestro esfuerzo por crecer y comunicar la fe. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste Dios en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente no saber de ti. Los invito a todos a rezar juntos y ofrecer nuestro agradecimiento porque somos llamados y nuestro compromiso de crecer en nuestra respuesta y que lo unamos a este sacrificio para que sea agradable a Dios, que es nuestro Padre. Padre, concédenos participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario darte gracias, Padre, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte a la gloria de constituir una raza elegida, un reino sacerdotal, una nación santa, un pueblo de su propiedad, para que, llevados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los santos, llenos de alegría, cantamos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu
Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Padre, acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El discípulo va, si crece, adquiriendo los pensamientos y sentimientos de Jesús, el Maestro. Y lo que más se trasluce en los evangelios de este Jesús es ser hijo y ser hermano. Fue su pasión, papá, los hermanos, nosotros. Por eso, identificados con Él, expresando que somos sus discípulos, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, vos que vivís y reinás por los siglos de los siglos.
Que la paz de Jesús esté con todos ustedes. Este es Jesús, el Hijo amado del Padre que se hizo uno de nosotros, el Señor, el Maestro, el que nos llama a ser nosotros discípulos y testigos, felices porque seguimos escuchándolo, felices porque otra vez podemos comerlo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. El pan de vida es alimento que nos permite identificarnos más con el Señor para poder asumir sus opciones y acciones. Escuchando tu palabra, algo nuevo
Oremos. Padre, infunde en nosotros tu espíritu de amor para que, saciados con el único pan de vida, permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Que en la vida de cada día seamos discípulos y testigos de Jesús. El Señor esté con ustedes. A todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La realidad del discipulado es riquísima. No perdamos de vista el testimonio que la Escritura hace de María, la mamá de Jesús. En el Evangelio de Lucas, en dos referencias clarísimas, porque aparece la madre en el camino, él, el hijo, dice: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra y la practican. Ella fue discípula del Hijo. Ella también nos tiene que animar a esto. Es testigo de, así animados, así fortalecidos, nos vamos alegres y en paz. María, discípula de su Hijo, nos enseñe a ser fieles al Evangelio. Muy buena semana para todos.